tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado presentar el diagnóstico funcional y diferencial. Entonces, nuestro grupo está conformado por Álvarez Jara Melanie, Flores Mata Stephanie, Flores Navarrete Carolina, Gálvez Mejía Jaime, Marmolejo Díaz Niurka, Mujía Pimentel Jorge, Nakanishi Roca Isabel, Pariona Samame Claudia, Rivera Jiménez Case. Lo que viene a ser el diagnóstico funcional. Este diagnóstico es bastante utilizado por los psicólogos cognitivos conductuales. Así también, el psicólogo que lleve a cabo ello debe ser objetivo y riguroso, ya que está trabajando con hipótesis, ¿no? La hipótesis acerca de la conducta va a hablar de cuándo inició, cuáles fueron las posibles causas que conllevaron a ello, etc. La hipótesis de mantenimiento es para ver, bueno, es aquello que va a permitir saber cuáles son los posibles factores que están permitiendo que esta conducta se mantenga hasta la actualidad, y si es que hay, reforzadores, ¿no?, para que esto continúe. Análisis funcional sobre la conducta. Esta viene a ser una herramienta útil que va a permitir identificar variables antecedentes y consecuentes, tanto internas como externas del paciente, que controlen una conducta o problema. Es así, pues, que se va a establecer una relación entre las variables y dicho problema. También una de las características se dice que es funcional debido a que va a permitir ayudar a identificar y describir las conductas, ¿no? El psicólogo va a recopilar la información haciendo uso de las técnicas como observación, entrevista, entre otras, y bueno, con toda esta información se va a buscar, pues, ¿no?, explicar el problema, dar posibles hipótesis de lo que puede estar sucediendo y en base a ello, pues, elaborar un plan de acción. También se dice que busca, aspira a entender al individuo en la totalidad, ya sea sus conductas, sus pensamientos, va a englobar, pues, todo lo que viene a ser la persona. Así también se dice que, pues, las hipótesis que son planteadas en un inicio pueden ser refutadas. Esto quiere decir que, el psicólogo, una vez que recopila, pues, toda la información, intenta explicar, pues, ¿no?, el problema dando posibles hipótesis de lo que puede estar sucediendo, y pues estas pueden mantenerse y pueden ser corroboradas a medida que pasan las sesiones, o pueden ser refutadas, ya que, pues, el paciente está en constante, por así decirlo, cambio, ¿no? Puede que tenga avances, puede que tenga algunos, que retrocede un poco y cosas por el estilo. Y así también, pues, el análisis funcional es bastante crucial en esto, poder conocer la historia del problema y del paciente. No solamente nos vamos a centrar en saber cuándo inició, las posibles causas, las consecuencias, etcétera, del problema como tal, sino también del paciente. Vamos a permitirnos conocer lo que viene a ser el pasado del paciente, por así decirlo, vamos a hacer una historia, pues, clínica, ¿no?, la anamnesis del paciente. Y pues esta anamnesis va a abarcar lo que viene a ser todos los aspectos de su vida, ¿no?, académico, laboral, personal, etcétera, familiar, todo ello. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el análisis funcional de conducta. Este análisis consiste en identificar las variables o antecedentes y consecuentes, tanto externas como internas del paciente, para poder controlar las conductas o inclusive algún trastorno o problema. Establecemos para esto las variables de dicho problema y de cualquier conducta. Elaboraremos un cuadro de análisis funcional de conducta, el cual se divide en tres partes: estímulos discriminativos, llamados ED, o respuesta en la segunda parte, que se analiza con el análisis topográfico, y estímulos reforzadores, que se identifica como ER. Cuando hablamos de estímulos discriminativos, hablamos de las consecuencias o los elementos que han influido antes de realizarse la aparición de la conducta. La respuesta es la conducta y los estímulos reforzadores son los que han ocurrido después de esta conducta o problema, que guardan relación funcional con ella.
Los elementos de un análisis funcional son el estímulo discriminativo, también conocido como ED, las variables organísmicas, conocido como O, y respuestas de la persona, conocido como R. Los estímulos consecuentes también son partes del elemento de un análisis funcional, que vendría a ser identificado con una C. Estímulos antecedentes o discriminativos. Se dice de aquellos acontecimientos que ocurren de manera inmediata, antes de la aparición o emisión de la conducta problema. Es decir, son aquellos estímulos que predisponen para una acción, mediante una relación funcional. En los estímulos discriminativos tenemos factores internos y externos. En los internos encontramos a los cognitivos, como el pensamiento, en los fisiológicos, a lo que la persona pueda llegar a sentir. Dentro de los externos tenemos a las personas, objetos, hechos, etc. Esta relación funcional trae como resultado la conducta problema. Por ejemplo, si una persona consume droga, en lo que refiere a interno, en lo cognitivo, sería que la persona llega a pensar, si llego a consumir drogas me puedo sentir tranquilo o me puedo sentir bien. En lo fisiológico puede ser sudoración de manos, puede ser movimientos del cuerpo. En los externos, las personas pueden llegar a ser su relación de amigos que consumen drogas. Esta relación funcional trae a cabo la conducta problema, que viene a ser el consumo de drogas. Bueno, vamos a hablar acerca de las consecuencias en el diagnóstico funcional. Los cambios emocionales en el propio sujeto o cambios en el comportamiento de otras personas, que a su vez van a explicar si en él una conducta se mantiene o desaparece. En el primer caso les llamamos consecuencias internas y en el segundo caso les llamamos consecuencias externas. Estímulos reforzadores. Bueno, se divide en dos, en consecuencias internas y consecuencias externas. En cuanto a la primera, existen dos, el refuerzo negativo y el refuerzo positivo. En el refuerzo positivo es el cambio de reducir un malestar que ya sufría la persona. Y bueno, va a traer un alivio, una sensación. En el refuerzo positivo es el cambio que opera la conducta motora del sujeto, que viene a ser que se va a notar un estado emocional positivo, satisfactorio para la persona que lo va, en este caso, a emplear, a ejecutar. En cuanto a consecuencias externas, existe el refuerzo negativo externo y existe el refuerzo positivo externo. En cuanto al refuerzo negativo externo, bueno, aquí se produce cuando una conducta en particular es fortalecida o incrementada por el comportamiento de otra persona. Y en el segundo, la conducta operante del sujeto provoca que otra persona o fuente fiable de información reduzca un estado emocional negativo original. Y voy a hablar sobre las variables organísmicas. Bueno, básicamente son aquellas variables, o también conocidos como factores o aspectos que se encargan de medir los estímulos discriminativos y las respuestas del TCR. Bueno, estas se determinan en características específicas que cada persona tiene, como cada uno de nosotros. Y bueno, estas características se sabe que pueden obstaculizar, como dice ahí, o interferir, como también pueden contribuir o aportar al mantenimiento de un problema o del problema en que se encuentra. A continuación vamos a ver una serie de factores que se ven involucrados. Tenemos determinantes biológicos. Bueno, esto es básicamente los genes, lo que nosotros heredamos y que de repente actualmente tenemos conocimiento de ello. Luego tenemos el repertorio de conductas. Bueno, esto es cómo es la forma habitual de responder de esta persona, qué conductas tiene de repente por resolver que se puedan ver involucradas o implicadas en el problema. Luego tenemos historia de aprendizaje. Esto es lo que la persona ha venido a lo largo de toda su vida aprendiendo y recopilando y qué modelos de aprendizaje o patrones esta persona ha venido siguiendo hasta el día de hoy. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo le voy a explicar acerca de lo que es las respuestas y el análisis topográfico.
Para entender ello, tenemos que conocer que la respuesta se evalúa por medio de un análisis topográfico. Pero tenemos que conocer también lo que es un análisis topográfico. El análisis topográfico identifica las manifestaciones y comportamientos de una persona. Este se va a dividir en dos, en lo que son sistemas de respuesta y los parámetros de la respuesta. Para los sistemas de respuesta tenemos los cognitivos, las respuestas cognitivas, las respuestas fisiológicas y las respuestas motoras o conductuales. Para las respuestas cognitivas son las respuestas mentales o de pensamiento que se dan con base en sus creencias, en su condición e ideales de una persona. Tenemos lo que son las respuestas fisiológicas. Es la reacción que se produce dentro del organismo ante estímulos, ya sean los estímulos internos o externos, los estímulos estresores o motivacionales. Tenemos lo que son motoras o conductuales, que es prácticamente cómo la persona actúa a través de su conducta o de su accionar. Para los parámetros de respuesta tenemos lo que son la frecuencia, la duración e intensidad. Para la frecuencia tenemos que tener en claro que es el número de veces que aparece, sucede o se da una respuesta en un periodo de tiempo. Ahí es donde entra a tallar lo que es duración, que es el tiempo que se conserva o se mantiene la respuesta. Y ya por último tenemos lo que es intensidad. La intensidad es prácticamente el grado de la fuerza o energía con la que se da la respuesta. Ya como conocemos bien, es lo que es fisiológica, conductual o cognitiva. Muchas gracias. Análisis funcional de la recaída por inhalantes. Bien, el análisis funcional de la recaída por inhalantes se divide en tres, siendo esto estímulo discriminativo, organismo de respuesta y las consecuencias. Bien, por parte del estímulo discriminativo se va a dividir en externo e interno. Esto va a llevar a que el paciente consuma el inhalante, siendo las conversaciones sobre el consumo y la vida en la calle, la instigación al consumo del grupo de pares, zonas comunes de consumo, olor aterocal u otros solventes y situaciones frustrantes. El estímulo interno van a ser los siguientes: sentimiento de frustración, estado depresivo y recuerdo de sustancias, sensaciones placenteras del consumo. Bien, el organismo de respuesta se va a dividir en tres, siendo estos la motora conductual, que va a ser la inquietud motora, la tensión muscular, la conducta impulsiva y agresiva y el repertorio de conductas orientadas al consumo del paciente. El fisiológico emocional va a ser ansiedad, irritabilidad, sensación de aburrimiento y fastidio, boca seca y sabor del inhalante en ella. Y con respecto al cognitivo, va a ser lo que va a pensar el paciente y lo va a llevar a consumir, siendo estos: quiero consumir y nadie tiene por qué meterse en mi vida, o solamente voy a fumar una vez y después la dejo. No puedo soportar sentirme así, o de qué vale, eh, o por qué vale la pena seguir sano si igual no voy a poder cambiar. Esto se va a ver influenciado por el parámetro de respuesta, siendo la frecuencia, duración e intensidad. Un ejemplo puede ser de frecuencia una vez, la duración determinada y la intensidad alta. Ahora, el último, siendo las consecuencias, las internas y externas. Por la parte de externas, se va a ver influenciada por el refuerzo del grupo de pares de consumidores, y las internas, debido al alivio de la ansiedad y malestar, sentimiento de pérdida de autoeficacia para la abstinencia. Mi nombre es Stephanie Flores y les voy a hablar sobre el último punto, que es diagnóstico diferencial. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Establecer las diferencias que existen entre los síntomas que corresponden a una patología y los síntomas que corresponden a un trastorno o enfermedad, ¿no? En ocasiones el diagnóstico diferencial también ayuda a diferenciar lo que es un trastorno de lo que no es. Por ejemplo, muchas veces en la consulta se ven niños que presentan diversos factores de personalidad o sociofamiliares que no llega a considerarse trastornos para no pasar unos niveles clínicos establecidos, ¿no? Uno de ellos, descartar la simulación, descartar la etiología relacionada en sustancias, descartar un trastorno debido a una afección médica general, ¿no? También determinar el trastorno específicos, también diferenciar trastorno de adaptación de otros trastornos
residuales, específicos y no específicos, ¿no? Y por último, establecer un límite con la ausencia de trastornos mentales. Muchas gracias.